Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy la licenciada Fabiola Segura. En continuación con su materia de pensamiento mexicano y latinoamericano que estamos viendo en estos momentos, vamos a continuar en esta siguiente etapa con Valentín Gómez Farías y sus aportaciones que hizo hacia el Estado mexicano. Recordemos que en la clase pasada estuvimos viendo pues todas las aportaciones que hizo Lizardi y su obra del Periquillo Sarmiento, y pues bueno que fue uno de los precursores también de la libertad de imprenta, de la libertad de ideología, y que fue uno pues de los principales motivadores, que no obstante le cayeron varias veces a sus periódicos que publicaba, pero fue uno de los impulsores y que siguió pues dando continuidad, ¿no?, a esas ideas, dando paso a las personas que no tenían acceso a la imprenta, al periódico. Sin embargo, él les ayudaba a publicar todas sus ideologías. Eh, Todo esto conforme y encaminado a la liberación. Bueno, el día de hoy entonces vamos a hablar de Valentín Gómez Farías, que fue también un precursor del Estado laico mexicano. Recordemos que en épocas pasadas, antes de cuando estaba en poder todavía el virreinato, pues toda la educación estaba en manos de la Iglesia Católica. La educación estaba regida en conventos, en monasterios y en iglesias. Atrás de las iglesias estaban las escuelas para dar las clases. Entonces, cuando llega Valentín Gómez Farías a la silla presidencial por ausencia de Santana, ocupa su cargo en 4 ocasiones, y en estas ocasiones aprovecha para incluir su ideología de libertad de una educación libre del sometimiento religioso que había en ese tiempo. Entonces, las primeras instituciones educativas de nivel superior en tiempos del virreinato español eran los seminarios. Las instituciones con las que contaba las ciudades en todo el país eran únicamente esos lugares para poder aprender algo. Aunque pues realmente solamente era la lectura, la escritura, y muy reducidamente podía alguien pensar diferente a como pensaba el clero, porque pues eran pues condenados, ¿no?, en la forma de pensar diferente. Los desacuerdos que tuvo Valentín Gómez Farías en el Estado mexicano comienzan por criticar el sistema educativo, ya que él consideraba que, como era un nuevo país recién independizado de la corona española, que tenía que tener libertad tanto a nivel elemental como en un nivel de educación superior. Y siendo el médico de profesión y atacando tantas enfermedades en esa época al pueblo mexicano, pues él se sentía con las manos atadas y notaba que no podía hacer nada por salvar a esas personas, porque la iglesia no le permitía pensar diferente. Pensaba que el pueblo mexicano estaba sumido en un atraso de conocimientos por falta de investigación, porque no se les permitía hacer nuevas investigaciones. La iglesia descalificaba muchas de esas teorías que llegaban, como fue que aconteció en el Viejo Oriente con Copérnico y Galileo, que pues gracias a todo eso que pensaron y a que eran pues pensadores revolucionarios o filósofos revolucionarios que pensaban diferente a como pensaba la mayoría, pues fueron pues severamente castigados, ¿no?, incluso condenados también. Valentín Gómez Farías, pues preocupado por esa situación de que no podía hacer mucho por los enfermos, por las pandemias que había en ese entonces, empieza a tomar acciones, y entre una de sus acciones que hizo como gobernador sustituto de Antonio López de Santana, pues fue cerrar la Universidad de México, la Universidad Real Pontificia. Fue una de las primeras cuestiones que hace para poder liberar al sistema mexicano de la educación laical. En ese entonces el lema de la iglesia era que la verdad ya estaba dada, bueno, así decía tal cual: la verdad está dada, id y enseñadla, que era una de las ideas que traían también del cristianismo. Recordemos que en la antigüedad o en la etapa cristiana, en la era cristiana,
pues empezó a educar a partir de ahí. De hecho, toman a Cristo como el primer maestro y de ahí empiezan los primeros padres de la iglesia a empezar a enseñar a las personas, pero al mismo tiempo a inculcar también la ideología cristiana. Entonces, ese lema que viene desde Cristo, que es yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso estas personas laicales decían, la verdad ya está dada, ahora síganla ustedes. Eso coartaba mucho la libertad de expresión, coartaba mucho la libertad de pensamiento, de pensar diferente a los demás y la libertad de enseñar a las personas de la forma en que se enseñaba. Entonces cualquier persona que pensaba diferente a ellos pues era severamente atacada. Lo que hace entonces Valentín Gómez Farías, que cierra esta universidad y desde ahí empieza a tomar varias acciones contra la Iglesia Católica. Entonces, como eso no fue bien visto por los liberales, porque era un retroceso para la educación en México, pues apoyan también a Valentín Gómez Farías y uno de sus colaboradores, que fue José María Luis Mora, vio también la inexistencia de un sistema estatal de educación que ayudara a las personas a no tener solamente la educación religiosa, sino que tuvieran una educación digna. Decía él que tenían una educación bastante desatendida y era lógico porque pues en los seminarios, en los monasterios, únicamente se les enseñaba la lectura, la escritura y no a profundidad los estudios gramaticales, y lo que sí les enseñaban era el catecismo, los valores, y pues algunas personas, en su mayoría, los preparaban para ser monjas o sacerdotes, no para tener algún otro cargo. Únicamente las personas acomodadas eran las que podían mandar a sus hijos a escuelas particulares para que pudieran tener unos maestros a domicilio y que les enseñaran. Incluso el mismo Valentín Gómez Farías fue una de esas personas que tuvo maestros a domicilio y que por eso él pudo estudiar lo que fue la medicina. Bueno, José María Luis Mora es uno de los colaboradores de Gómez Farías, y él propuso la instauración de un ministerio de instrucción pública que fuera el que se dedicara a todo eso, para que saliera de manos de la Iglesia Católica, que es en donde estaba en ese momento. Propone también una libertad y una estructura ciudadana, así como un Estado precursor del desarrollo y del progreso. Es así como se crea la Dirección General de Instrucción Pública, que estableció las bases para la enseñanza laica, por lo pronto en el territorio federal, pero ya estaba establecida una institución basada únicamente a eso. Esta institución también fue encargada de recaudar todo el dinero que entraba a las instituciones donde se daba clase, y de regular todo ese sistema para dedicarlo únicamente al estudio. Se abre también la primera biblioteca pública en México, y que era la Biblioteca Nacional. Se aperturan 6 centros especializados de educación superior y se suprime, que quiere decir que se quita de la ley, la censura de prensa en materia religiosa. Bueno, finalmente Gómez Farías fue uno de los Valentín Gómez Farías fue uno de los primeros precursores y motivadores de la educación laica. Quita muchas cosas que tenía la iglesia, incluso en una de sus partes, pues también cuando estábamos en guerra contra el enemigo, quiso vender los bienes laicales, los bienes de la iglesia, para poder incorporarlos a la guerra. Sin embargo, pues regresa a Santana y lo destituye del cargo. Después Valentín Gómez Farías es parte del Congreso. En el Congreso no aprueba el pacto que se hizo con Guadalupe con el enemigo, para pactar con el enemigo, y una vez que es presidente, pues es presidente del Congreso de la Unión en ese entonces. Y algo de lo muy importante que hizo fue que en esa época ese Congreso fue el formador o el promotor de la Constitución de 1857, que es la base de las leyes actuales. Valentín Gómez Farías muere en 1858, un año después de la promulgación de esa constitución política, y muere
Eh, pues en una situación especial no es querido, la Iglesia Católica no le quiere dar Santa Sepultura, no le permiten dar Santa Sepultura por todo el ataque que ha tenido, y es pues enterrado en el patio trasero de la casa de su hija, en su huerto. Ahí es donde es enterrado, y años más tarde lo sacan sacan sus restos de ese lugar para depositarlos en el lugar donde están todos los pensadores y las grandes personas que han aportado mucho a esta sociedad. Bueno, entonces el tema de Valentín Gómez Farías pues nos ayuda mucho también a tener una amplia visión de cómo se va formando la pedagogía en México, cómo es que deja de ser de un estado laical a ser ahora pues libre, ¿no? Un poco libre, pero cómo es esa transición de pertenecer a la iglesia y ahora se convierte en una educación un poco más avanzada, un poco más progresista y liberal. Que tengan excelente día, buena tarde.